muchas comunidades de Honduras tienen bastante riqueza histórica. Yucarán considero que es la que más riqueza tiene. Uno realmente necesita tener un acervo lingüístico para definir a la personalidad del profesor Pedro Miguel Flores Fonseca, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero hay que empezar por algo que tiene que ver con su persona, con su humildad. Yo empezaría diciendo que Pedro Miguel Flores, ¿verdad?, además de un profesor formador de jóvenes en esta bella ciudad de Yuscarán, Pedro fue una persona de bien, una persona que se dedicó a ayudar a los jóvenes, a servir, ¿verdad?, en su formación para hacerle frente a la vida. Una persona muy conciliadora. Con esto quiero decir que andaba siempre detrás del bien, ¿verdad? Él amaba mucho a Yuscarán. Desde que vino acá a Yuscarán, él lo amó. Él lo amó. La gente lo respetaba, ¿verdad? Y entonces fue cuando se logró la oficialización del colegio, del Instituto Presentación Centeno, ¿verdad? Él estuvo también metido en lo que es las ferias patronales, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad también, siendo miembros en el Instituto Presentación Centeno, y él tuvo una decisiva participación cuando se hicieron todas las actividades para la oficialización del instituto, que era un instituto semioficial, donde los padres de familia pues tenían que pagar cuotas de mensualidad por el estudio de los alumnos. Él fue el primer presidente de que organizó el festival del mango, y el mamey se llamó originalmente. Él fue el primer presidente, el organizador prácticamente de ese festival. Pedro no se hizo, dueño de posesiones, de decir así, de billetes, ¿verdad?, de llegar a tener una fortuna considerable. No, él era una persona que vivía humildemente, pero siempre con la idea de servir a alguien, y en especial a Yuscarán, que aún siendo, como le repito, de Ajuterique, él abraza este pueblo de Yuscarán y le da todo lo que puede en el tiempo que estuvo laborando acá para la educación, ¿verdad?, para los jóvenes. Anduvo en el patronato, estuvo en el Club de Leones permanente, estuvo con la Sociedad Codrington, ¿verdad?, y siempre lo tuvimos ahí como colaborador. Eso es, como quien dice, una persona que nació para ayudar al prójimo, ¿verdad? Ese era Pedro Miguel Flores, ¿verdad? En el Club de Leones, con el Club de Leones, él hizo muchas actividades dentro de aquí de Yuscarán, ¿verdad? Odontología, lo que era
traía médicos, también las ferias, él participó muchas ferias, ¿verdad? Y como Club de Leones y en muchas actividades también, pero también como Club de Leones, ¿verdad? Aquí Yuscarán, él se mete aquí a la Casa de la Cultura, ¿verdad? A pelear, porque aquí la gente se estaba llevando las tablas, se estaba llevando todo lo que era la belleza de aquí, de aquí de este centro. Entonces él se metió, él se va un tiempo para Tegucigalpa a recibir un taller, y cuando vino a pelear aquí a esta casa, ¿verdad? Porque estaban las pinturas originales, y cuando él viene acá, viene a ver lo que habían hecho. Entonces él peleando, ¿verdad? Con aquellos que habían hecho, que estaban haciendo eso. Y entonces él no se decepcionó, sino que él siguió adelante para ver cómo rescataba esta Casa de la Cultura, ¿verdad? En ese momento se está pensando en agilizar la reparación, ¿verdad? Porque había una cantidad hasta cierto punto considerable, ¿verdad? Que le había donado la OEA para arreglar el casco histórico ahí, ¿verdad? Las fachadas más bien de los edificios viejos que están alrededor del parque. Entonces, ahí está Pedro, y los que estuvieron en contra, con el tiempito se adherieron a la idea de conservar la Casa Fortín. Él tuvo bastante oposición, pero él era persistente, ¿verdad? Él tuvo que viajar a Tegucigalpa, meterse a donde a la antropología, ¿verdad? Y anduvo en todo lugar, de modo de que se logró ese dinero viniera a la Casa de la Cultura, ¿verdad? Él era una persona muy activa en el tipo de gestiones. Y bueno, el conocimiento que tengo es que haber logrado que se orientaran a un determinado proyecto, que era el proyecto de restablecer las instalaciones que se le conocía también como Casa Fortín, ¿verdad? Todavía en la actualidad a veces se dice Casa Fortín. El acercamiento que logra el profesor Pedro, que logra el Club de Leones, que logra la Yuscarán con el Instituto de Antropología, se debe a esas tres piececitas, ¿verdad? Fiallos que el profesor Fiallos dispone de los buenos, digamos la palabra, oficios, los buenos oficios de Miguelito, ahí le decía el Miguelito, al sobrino. Y profesor Fiallos, Pedro, siempre andan juntos. Entonces, ¿cómo se iba a desentender el profesor Pedro, ¿verdad?, de apoyar la labor del profesor Fiallos? O cómo Fiallos iba a dejar solo al profesor Pedro, ¿verdad? Cuando al profesor Pedro les decía al principio, prácticamente se le comprometía a que siguiera trabajando por el colegio y en este caso por la Casa Fortín, ¿verdad? Él siempre fue inquieto, él le gustaba mucho incursionar en esta situación de la cultura, y enseñó mucho, ¿verdad? A tenerle mucho amor a Yuscarán. No podemos negar la participación del Club de Leones, ¿verdad? El Club de Leones, que estaba integrado por personas que vivían en la comunidad, ¿verdad? Y que de alguna manera pues tenían otros amigos
leones en las diferentes ciudades del país y por medio de ellos pues hacían gestiones en la obtención de fondos para, para el propósito de reparar, ¿verdad?, lo más que se pudiera lo que es hoy el edificio de la Casa de la Cultura. Ahí estaba el profesor Pedro, estaban compañeros profesores, ¿verdad?, del Instituto Doctor Presentación Centeno, están alumnos, ¿verdad?, que les gustaba colaborar en las actividades de la comunidad. Una sociedad cultural que se organizó aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura y lleva el nombre de un escritor, un poeta nacido aquí en Yuscarán, don Guillermo Codrington. La Sociedad Cultural Guillermo Codrington nace por la inquietud de muchas personas también de la comunidad, profesores, miembros del Club de Leones, profesores de las escuelas del municipio, ¿verdad? Porque la verdad es que eso de que a uno le guste la historia y la cultura es nato, pero siempre aspira a algo más, aspiran a organizarse. Entonces eso es lo que sucede, que toda esta gente que le gusta investigar, hacer historia, ¿verdad?, practicar culturas, actos culturales, prácticas culturales antiguas, entonces se satisfacen, ¿verdad?, trabajando ya ordenadamente dentro de la sociedad cultural, ¿verdad? Bueno, el objetivo era apoyar en algo que se pudiera hacer la cultura aquí en la comunidad, aquí en Yuscarán. Haciendo actividades que se las mencionaba ahí de adquisición de libros, de obras o piezas para museos, para colaborar con el museo. Ya estaba funcionando. O empezaba a funcionar, ¿va?, con piezas que habían donado muchas personas en la comunidad y fuera también de la comunidad. El instituto, el Club de Leones, los jóvenes están colaborando con la Sociedad Cultural Guillermo Codrington. Ahí aparece, en verdad, la persona del profesor compañero de labores, Pedro Miguel Flores, colaborando también, ¿verdad?, en las actividades de la Sociedad Cultural, ¿verdad? Él siempre estuvo muy cerca siendo miembro también de la sociedad. Él estuvo apoyando con su forma de ser, el dinamismo que le ponía a las actividades. Él apoyaba todos los proyectos que realizaban. Pedro siempre andaba si no andaba trabajando, andaba coordinando algún grupo en la búsqueda, por ejemplo, en la búsqueda de objetos, en la búsqueda de información, porque él está laborando en el colegio y uno en los institutos, en los centros educativos, hay a jóvenes que le colaboran, entonces a menos que sea un poco perezoso no puede aprovechar esa energía, ¿verdad? Bueno, la Casa Fortín, como la conocemos aquí en Yuscarán, tenía un cierto apoyo, ¿verdad? Y había mentes que siempre estaban interesados en lo que es el desarrollo cultural de Yuscarán, como lo era el profesor Pedro Miguel Flores. Anteriormente se cuenta que la casa había sido abierta para lograr un objetivo cultural, ¿verdad? Más que todo. Y es cuando entra el profesor Pedro y le da ese impulso otra vez a la Casa Fortín, como lo conocemos nosotros, hoy Casa de la Cultura. Estas personas, como el profesor Pedro Miguel Flores y un grupo de personas, se interesan por la casa
y dan inicio a lo que es a una pequeña exposición. Y esa exposición nace en 1993, es cuando este grupo de personas comandadas por Pedro Miguel Flores empiezan a recopilar, a rescatar objetos antiguos aquí en Yuscarán, y es cuando le empiezan a dar vida a la casa, abren las puertas de la Casa Fortín, y para un festival del mango, ya la Casa Fortín da sus inicios, sus primeros pasos, ¿verdad? Digamos, y así es que nace esta idea. Ya después para esa otra etapa, ya no estábamos en la sociedad, ya sí estuvo varios años, pero ya después se formó otro grupo cultural que lo coordinaba el profesor Pedro, pero ya fue en otra etapa. Pero cuando ya aparece el cuadro de danza folclórica y las otras actividades que realizaban, ahí donde él ya entró ahí de lleno en esa actividad, ¿verdad? Los jóvenes se fueron metiendo y ellos siguieron haciendo actividades a nombre de la Sociedad Codrington, nada más que ya, como le decía hace un rato, otro tipo de actividades. Empezaron a apoyar la danza, ¿verdad? Y yo recuerdo que el primer grupo se formó allá en el instituto, pero en el pueblo, como decimos, había también otro cuadro, y luego ya había en la escuela. Entonces se puso como de moda eso de organizar buenos cuadros de danza, ¿verdad? También hay algo bien interesante, que este grupo de personas traída por Pedro Miguel Flores, nace un fruto, lo que es la creación del cuadro de danzas de Yuscarán. Y este grupo nace lo que es aquí con la idea, pero primeramente está en el colegio, en el Instituto Doctor Presentación Centeno. Y este grupo se traslada a la Casa Fortín y dan sus primeros pininos en la Casa Fortín. Claro, hay una cosa bien interesante, que el profesor Pedro se entusiasma con esta idea de formar el cuadro de danzas con el mismo objetivo, ¿verdad?, del que habíamos hablado, de lo cultural, la representación cultural que se le iba a dar a Yuscarán. Él también formó él organizó, no sé, un grupo cultural que tenía un cuadro de danza muy bueno, que logró proyectarse a nivel local, a nivel nacional, que anduvieron por muchos lugares en el país. E inclusive me parece creo que lo menciona en el libro, que un viaje que hicieron a El Salvador con su cuadro de danza. Ese fue otro grupo cultural que surgió después. El sopilote, danza criolla de imitación, danza jocosa inspirada en el andar y caminar del sopilote, ave de rapiña muy abundante en Centroamérica, fue recopilada por el licenciado Rafael Manzanares Aguilar en la ciudad de Yuscarán, departamento del Paraíso. Entonces el cuadro de danzas inicia ensayando con danzas típicas, como el barreño, jarabe lloreño, la danza del sopilote, que era muy representativa de Yuscarán. Y el profesor Pedro hace
hace una idea fugaz, y es que se traslada a Tegucigalpa porque allá tenía sus contactos y consigue apoyo en lo que es el Instituto Jesús Milla Selva para conseguir lo que es la coreografía de las danzas, y consigue lo que es la danza de la tusa y la estaca con ayuda del profesor David Adolfo Flores, que entrenaba lo que era el grupo folclórico Sox en Milla Selva. Y yo miraba siempre al profesor Pedro, que andaba para arriba y para abajo, andaba siempre con unas hojitas en la mano, unas libretas, y siempre decía: muchachos, ¿cómo están, muchachos? Hay que aprender, decía, y hay que volarle candela, que daba. ¿Cómo van los muchachos? Y llegaba cada rato, siempre con esa motivación. El profesor Pedro era entusiasta. Me acuerdo que el profesor Pedro consiguió lo que es ese concurso, y es así que el Cuadre Danzas participa en el Teatro Manuel Bonilla gracias al profesor Pedro. Pero la idea no queda ahí. El grupo no tenía traje de danzas. Entonces el profesor Pedro, como pudo, consiguió lo que es un apoyo a través de la alcaldía municipal. Había un proyecto aquí en Yuscarán que se llama Proyecto AFOCO. Entonces el proyecto AFOCO era apoyo forestal comunitario, apoyados por ONGs internacionales. Por medio de eso se consigue lo que es el traje de danzas, el traje indígena, un traje blanco que a puras cachas tenía lo que era telas, pero el profesor Pedro lo consiguió, y consiguió lo que eran 6 piezas o 6 trajes, ¿verdad? Traje indígena. Y es así como el Cuadre Danza va a concursar al Teatro Manuel Bonilla. Yo no concursé, porque aunque supiera bailar lo que es una danza, no tenía la capacidad para poder cubrir todo lo que era la coreografía, porque eso era un tema bien delicado, de que tenía que saber bailar danza uno sin equivocarse. Cada vez que el grupo, el Cuadre Danza, se presentaba un escenario, lo hacía temblar. Escenario que estaba mal armado, nosotros lo podíamos desarmar. Nosotros tuvimos un nivel bien alto a nivel nacional, que nos topábamos con el cuadro nacional de Honduras. Llegamos a un nivel bien grande, a donde nosotros que llegaba el Cuadre Danzas imponíamos respeto. Uno de los primeros cuadros de danzas a nivel departamental que tenía Yuscarán, y muy bonito aquella experiencia coordinada. Era bonito, ¿verdad? Y gracias al por Pedro Miguel Flores, y podríamos decir que las ideas quedan, ¿verdad? Los recuerdos quedan, y esos legados siguen aquí en Yuscarán a través del recuerdo. Él trabajó con varios jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que le ayudaron a trabajar en cuanto formó el grupo de danza, que lo sacó de aquí de Yuscarán, lo llevó a Nicaragua, ¿verdad? Y ahí anduvieron, ¿verdad? Esos jóvenes ayudando, ¿verdad? A que Yuscarán saliera adelante. La idea del grupo cultural nace por la cantidad de jóvenes que entran a la organización del Cuadre Danzas, porque el Cuadre Danzas nace el 5 de mayo de 1994, con la idea de Pedro Miguel Flores. Al haber cierta cantidad de jóvenes, bueno, no podían cumplir con tanta cantidad de jóvenes. Hay unos que les gustaba bailar danza y otros no. Otros les gustaba jugar fútbol, otros teatro, y es porque se crea lo que es el grupo cultural de Yuscarán. Quería que Yuscarán sobresaliera en otro ámbito, que saliera a otras fronteras, y es cuando por Pedro empieza a escribir, pero primeramente a recopilar información sobre Yuscarán, ¿verdad? Porque le dio un empuje no solo a la danza, sino que este señor anduvo escudriñando la historia de Yuscarán. Y el profesor Pedro se convierte en lo que es historiador de Yuscarán. Empieza a ver el significado de Yuscarán, la importancia de Yuscarán, ¿verdad? A través de la historia. Y es cuando el profesor Pedro escribe lo que es un libro de Yuscarán, el primer libro.
E inclusive estuvo muy afanado por ejemplo, en la publicación de ese libro. Que una meta que tuvo él, pues, era la publicación de su libro. Y logró con mucho esfuerzo y ayudas que le pudieron dar, sacar a luz la obra, ¿verdad? Que es más que todo historia de Yuscarán. Es algo que es muy difícil de hacerlo, ¿verdad? De publicarlo, lo que implica, cuánto tiempo, cuántas investigaciones, viajes, y en lo económico también, bien difícil, pero él logró hacer realidad, ¿verdad? Su sueño de publicar el libro. Entonces el profesor Pedro, para volverlo a decir, no estaba tranquilo si no estaba ayudando a alguien en particular. Y la otra cosa es que él era también amante de la historia. Este sueño del librito ya tiempos lo tenía él. Y ahí andaba, ¿verdad? Siempre que platicamos, mire que estoy recogiendo aquí, estoy recogiendo información acá, ¿verdad? Él fue la única persona de aquí de Yuscarán que estuvo en Guatemala, se internó ahí en el Archivo Central, ¿verdad? En Guatemala. Y él trajo mucho historia de Francisco Morazán. Él estaba haciendo su segundo libro, se quedó, ¿verdad? Ya en una etapa ya se iba a tirar el libro, se quedó en esa etapa que hubiera sido algo bello para acá Yuscarán. Por Pedro viajó a otros países, pues, a buscar la historia de la familia Morazán, porque de la familia Morazán en aquel entonces nadie decía nada, nuestras generaciones no decían nada. Y gracias a la investigación que hace Pedro Miguel, vemos que la familia Morazán nace en Yuscarán. Y nosotros teníamos un concepto de que esta familia venía de Italia. Y cuando él empieza a buscar la historia, se hace más interesante, pues, la información que él recaba. De largo se ve, el profesor Pedro es un hijo nato de Yuscarán, realmente, ¿verdad? Y la frase que usted mencionaba al principio, ¿verdad? Es imposible olvidar el aporte, la amistad de Pedro Flores hacia nosotros, a cada uno de nosotros, y hacia Yuscarán, el resto de Yuscarán. Todos lo recuerdan, ¿verdad? Lo recordamos, lo recuerdan como el hombre de Agaya, el hombre que buscaba para Yuscarán, el hombre que todo el tiempo estaba dispuesto para Yuscarán, el hombre que peleaba por Yuscarán, ¿verdad? Este es el hombre que nada lo hacía que desistiera de las cosas que tenía él pensado para Yuscarán, ¿verdad? Y él murió y siempre pensando en Yuscarán, ¿verdad? Siempre pensando en Yuscarán. Decíamos con René, Pedro dice, le ayuda a Yuscarán, dice, más que los que decimos que somos de Yuscarán, decía él. Yo miraba a por Pedro como un ícono cultural de Yuscarán. Quizás muchos no lo vieron así, ¿verdad? Uno se da cuenta hasta que estas personas no están. Y Pedro Miguel Flores fue una persona muy interesante en nuestra comunidad, a pesar de que no era de Yuscarán. Él se interesó mucho y promovió mucho lo que es la
la cultura de Yuscarán. Para mí, mi concepto, fue un ícono cultural de Yuscarán. Siempre andaba pensando en las cosas que él no sabía de Yuscarán, pero mire que me han prometido tal cosa, yo voy a ir a averiguar, dice ahí, esto. Siempre la satisfacción de él era saber algo, redondear, como dicen, nutrir, engrandecer la historia de Yuscarán, ¿verdad? Sí. Claro que duele que es una persona, ¿verdad? Con tantos pensamientos, con tantas ideas, tantas cosas que hacer, no haya terminado, ¿verdad?, lo que es su carrera, ¿verdad? Pero quedaron los que sembró él la semilla. Entonces, que esa semilla germine, ¿verdad? Si ustedes examinan así, yo creo que se dan cuenta que hace falta un Pedro y hace falta un René aquí en Yuscarán, ¿verdad? Desafortunadamente, personas que le fueron de bastante utilidad a este terruño tuvieron que haber desaparecido aun cuando están llenos de todo su vigor, ¿verdad?, de todas sus buenas intenciones para Yuscarán, que ellos querían, ¿verdad? Querían lo bueno para Yuscarán. Decir que muchas gracias Pedro Miguel Flores por ese gran legado que dejó a Yuscarán. Gracias por ese impulso que tuvo y ese amor que le guardó bastante a Yuscarán. Muchas gracias, Pedro Miguel Flores.